Bueno, pues empezamos. Mirad, lo primero que voy a comentaros son los principales problemas que tenemos cuando hablamos con mascarilla. La mascarilla es una barrera, evidentemente. Es una barrera entre nosotros, como oradores, y la audiencia como nuestro interlocutor. En segundo lugar, nos quedamos sin las microexpresiones faciales. Las microexpresiones faciales son expresiones involuntarias que tienen muchísimos años, están descritas como el miedo, la ira, la sorpresa, la felicidad, la tristeza, y son expresiones que son casi imposibles de controlar. Pero detrás de una mascarilla esas expresiones no las podemos disfrutar. Entonces tenemos esa gran barrera. En tercer lugar, la sonrisa desaparece, ¿no? Dicen que la distancia más corta entre un punto y otro es una línea recta, ¿no? Y yo diría que la distancia más corta entre dos personas es la sonrisa. La sonrisa con la mascarilla tampoco la tenemos y por tanto desaparece. Nos escuchamos peor. Hay un estudio, luego lo subiré en los comentarios y en mi blog, hay un estudio que se ha hecho acerca de la limitación, sobre todo para personas con discapacidad auditiva, sobre la mascarilla. Y reduce la frecuencia para escuchar entre personas y se ha demostrado que eso hace que la comunicación se vea perjudicada. La empatía con una mascarilla es muy difícil. Te encuentras con una persona en el supermercado y no sabes si te está sonriendo o si está haciendo algún tipo de gesto raro detrás de la mascarilla, ¿no? Y es muy difícil ponerte en lugar del otro porque realmente no sabes si está triste, contento, en fin. Y finalmente, con la mascarilla tenemos un problema para respirar. Entonces, eso nos dificulta también a la hora de hablar. Total, que mi primer consejo en esta charla es que siempre que podáis hablar, hablad sin mascarilla, ¿de acuerdo? Y bueno, esto es todo. Muchas gracias. Esta es es una charla gratis, tampoco pensabais que yo... Bueno, en realidad vamos a hacer una cosa. Tenemos unos 20 minutos y yo he intentado hacer la charla para daros 20 consejos. 20 consejos. Hoy vamos a hablar de la limitación al hablar en público con mascarilla. Me gustaría daros una serie de consejos de cómo hablar en público, pero hoy no toca, hoy es otra cosa. Lo ideal será que esta charla se quede desactualizada lo más rápido posible. Eso significará pues, que todo está pasado, cuanto antes empezaremos a hablar otra vez como siempre, pero mientras tanto y hasta que tengamos que seguir hablando con mascarilla, aquí van mis 20 consejos. El segundo consejo es hablar con la cabeza, en el sentido de mover la cabeza. Cuando nosotros tenemos una mascarilla, tenemos que afirmar con nuestra cabeza, negar. Esto es un sistema internacional o casi mundial, salvo si eres búlgaro. Los búlgaros ya sabéis que para decir que sí hacen así. Pero bueno, eso es una cuestión, eso parece ser que es como te ofrecen, antiguamente se decía, te ofrezco mis oídos, ¿no? Para decir que sí hacen así y eso se quedó como que el no. Pero bueno, como estamos en España, el no y el sí. Y sobre todo, asentir. Es muy importante asentir cuando tú estás con una mascarilla, si estás enfrente de una persona, para demostrar que les estás escuchando y que no estás en otro sitio, hacer así, intentar en todo momento compartir con ella que estás interesado en lo que te está diciendo. Y la mejor forma de hacerlo con una mascarilla pues, es haciendo así. El tercer consejo tiene que ver con nuestras cejas, ¿no? Las cejas pueden mostrar, sobre todo, si estás con una mascarilla, pueden mostrar asombro o, si frunces el ceño, pues contrariedad. En cualquier caso, a mí me gusta recomendar cuando tienes una mascarilla, en la medida de lo posible, siempre tener los ojos bien abiertos, porque eso también demuestra que estás interesado en lo que parece que estás como muy atento en lo que te está diciendo tu interlocutor. O sea, que cuando estéis con alguien y tengáis una mascarilla, en la medida de lo posible, tened los ojos abiertos así, ¿no? Y parece que estás como más pendiente y estás interesado en lo que te están diciendo. En cuarto lugar, está el tema de los ojos. Los ojos son súper importantes. Yo tengo una entrada en el blog donde se llama 6 consejos para hablar o para utilizar la mirada a la hora de hablar en público.
es muy importante, cuando sobre todo tenemos mascarilla, mirar a los ojos de la audiencia, porque esa es la mejor manera de demostrarles que estamos pendientes de lo que están diciendo. Yo sé que cuesta a veces mantener el contacto visual. Hay personas que cuando hablan pues miran un poco hacia arriba o están... Bueno, pues en ese sentido aquí como un triángulo, que no son los ojos, sino que puede ser desde la frente hasta aquí, y podéis fijar a esa persona en ese punto y ella básicamente va a darse cuenta de que estáis pendientes. El ser humano es el único animal que tiene, que diferencia el iris. Tenemos lo que es el blanco de los ojos, a diferencia del resto de animales, y esa diferencia es tenemos el iris y el resto de los ojos, y por tanto, cuando miramos hacia un sitio, la persona que está enfrente sabe dónde estamos mirando. O sea, no necesitamos mirar hacia allá para saber que estamos mirando hacia allá. Quiero decir que por eso es muy importante el utilizar la mirada cuando estás con otra persona y intentar en la medida de lo posible mantener ese contacto. ¿De acuerdo? Quinto consejo. El quinto consejo tiene que ver con todo nuestro cuerpo. Como decía antes, si estás con una persona, con un interlocutor, no basta con girarte. Por ejemplo, si vas a hablar con él, gira todo tu torso y ponte en contacto enfrente con él. Porque a veces si estás en una reunión, imaginaos que todos tenemos mascarillas, muchas veces una persona está hablando y no sabes si te está dirigiendo a ella o no. Entonces, lo mejor, aparte de mirar con sus ojos, es mover todo el torso y ponerte frente a ella para que haya una mayor empatía y una mayor comunicación. ¿De acuerdo? Venga, sexto consejo. Tiene que ver con la postura. Hemos dicho que a veces es bueno mover el torso y cuando una persona está hablando puedes imitar su postura o si una persona se dirige a ti, está así, de esta manera o de esta otra, el hecho de que tú repliques su postura, eso demuestra cierta conformidad con lo que está diciendo. Eso es tan sencillo como si tú te pones a hablar con una persona así y ella está hablándote así, pues parece que lo que te está diciendo no te interesa o lo rechazas, ¿no? Si en cambio ella está hablando así, tú también hablas con ella de esta manera o te posicionas enfrente de ella, etc. Es decir, en definitiva, imitar su postura también te va a dar un plus de empatía. Séptimo consejo, el tema de las manos. Las manos hablan por nosotros, es muy importante. Cuando hablas al público, yo siempre recomiendo que las manos estén en una posición que no interfiera demasiado en el plexo solar, digamos, y porque al final, si sin darte cuenta y empiezas a hablar con las manos, te vas a la cara y prácticamente no haces... Quitas la cara, está tapando la boca y entonces no sabes realmente lo que estás hablando. Entonces yo siempre recomiendo que esta postura, son unos 90 grados, ¿veis? Entonces las manos estén más o menos así, cuando estéis hablando al público, tengáis vuestras manos en esta postura. Sí, de esa forma, o sea, con las manos se pueden hacer un montón de cosas. Pues cuando digo que las manos hablan por ti, puedes hacer así, no sé, puedes hacer así, puedes decir así, puedes decir asado, que era así de grande, que era así de ancho, que era muy fino, 1000 millones de cosas. Con las manos se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, tened pensado que las manos, cuando tengamos una mascarilla, las manos son muy importantes. Hay mucha gente que habla al público así, con las manos quietas y con una mascarilla, y entonces no sabe realmente si está expresando alegría o si está expresando rechazo, o venid, o marchaos, o corta, ya. En fin, todo eso hace que las manos, ¿vale?, sean muy importantes al hablar en público, sobre todo cuando tienes una mascarilla, ¿de acuerdo? Venga, octavo consejo. La voz. La voz es súper importante. Hay un autor que se llama Javier Reyero, que tiene un libro de hablar en público, que dice que la voz da color a tu discurso. Evidentemente, la voz es la parte del lenguaje paraverbal y cuando hablo de los matices, quiero decir el tono, el volumen, la velocidad, las pausas. Hay un montón de cosas con la voz. Es un instrumento de cuerda, ¿vale? Y a la vez es un instrumento de viento. Con la voz se pueden hacer muchas cosas. Entonces, ¿qué cosas se pueden hacer con la voz? Y sobre todo con la respiración. Controlar la respiración en oratoria y en hablar en público es muy importante, pero si tenemos una mascarilla es mucho más importante todavía, porque la respiración va a hacer que
podamos tener una ventaja, sobre todo a la hora de, si tenemos que hablar de forma en el exterior, cuando tenemos que alzar la voz, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando digo hablar con la respiración, evitar el efecto Darth Vader sería algo así como el tener la mascarilla aquí y cada vez que hablas, como hablas tan rápido y no respiras, es algo así, ¿no? O sea, como algo muy, muy feo. Y sobre todo si tienes un micrófono. Cuando tienes un micrófono y tienes una mascarilla, te cuesta respirar y lo mejor es tomar aire e ir exhalándolo, o sea, exhalándolo efectivamente cuando vayas dando la charla y imaginaos que tenéis que dar una frase, cada frase tenéis que intentar respirar y expulsar el aire a medida que vais diciendo esa frase. No pasa nada por pararse, una pausa y volver a respirar. Lo que pasa es que cuando hablamos solemos hacerlo muy rápido y ahora veremos lo que tenemos que evitar, sobre todo cuando tenemos una mascarilla. No pasa nada por respirar. Y para respirar hay que callarse. No se puede hablar y respirar a la vez. O sí se puede, pero no es conveniente. ¿De acuerdo? Hay que hablar en voz alta y de forma clara. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una audiencia, la persona que se sienta en la última fila merece nuestro mismo respeto que la persona que se sienta en la primera fila. Estás con una mascarilla y tu voz, como hemos dicho antes, como se había dicho en ese estudio, sobre todo en esas mascarillas que son transparentes. Aquí en España no se usan mucho, pero en algunos países se ponen de moda las mascarillas que son como plásticas, que te dejan ver la cara, ¿vale? Pero eso limita mucho el sonido, ¿no? Entonces, lo que tenemos que intentar es hablar en voz alta, pero sin gritar. ¿Y eso qué ocurre cuando utilizamos o cuando cogemos una mascarilla y nos vamos al exterior? Ahora lo veremos también como otro de los consejos. El problema es que en el exterior hay ruido y si tenemos un micrófono y queremos hablar, eso ocurre mucho, no sé si os habéis dado cuenta, con los reporteros de televisión, que muchas veces dan su noticia o su reportaje en el exterior y tienen una mascarilla y están gritando, prácticamente gritando. Y eso no es conveniente. Por eso os daré otro consejo cuando vayamos a hacer algo fuera en el exterior, ¿vale? 12º consejo. Usa micro. Si es necesario, usa un micro. El micrófono, al final, se ha demostrado que, sobre todo si son micrófonos de solapa, que son útiles. O sea, el micrófono también, aunque tengas una mascarilla, el micrófono cumple su función, ¿vale? Yo siempre recomiendo los micrófonos de diadema, que son los que se van pegados aquí, tienen aquí un poquito, ¿vale? Y lo que pasa es que cuando tienes mascarilla, yo prefiero un micrófono de corbata. ¿Por qué? Porque los de diadema necesitan tenerlos aquí conectados, van por aquí detrás van con la petaca. Si a eso ya le suman los elásticos de la mascarilla, te pueden liar mucho. Al final pueden ser un follón. Entonces yo prefiero tener un micrófono de corbata para hablar. Siempre que podáis, utilizar un micrófono, porque eso os va a dar la posibilidad de no tener que forzar tanto la voz cuando tengáis una mascarilla. ¿Vale? Consejo número 13. Entonación. La entonación es, si hablamos así todo el rato hacia una audiencia, no sé, al final no vamos a tener un tono, solamente un tono, y al final eso se convierte en un monotono o una charla monótona, que de ahí viene su nombre. Al final es algo infumable. La gente necesita cambiar de tono. Yo recomiendo que escuchéis locutores de radio cuando dan noticias, que utilizan muchas entonaciones, suben y bajan, suben y bajan. De esa manera la charla se hace mucho más amena. ¿Vale? Consejo 14. Refuerza la vocalización. Mirad, cuando estamos hablando en público, yo siempre recomiendo hacer ejercicios de vocalización. Básicamente, siempre digo, pues, coged un libro o un iPad o un ebook, lo que tengáis, y leed durante 5 minutos en casa un trozo de texto y hacedlo de forma muy exagerada, ¿no? Por ejemplo, pues, refuerza la vocalización. De manera que cuando estés hablando en público, la gente te entienda mejor. Así, de esa forma, al final vas practicando, los músculos de la cara también se ejercitan, igual que cualquier otro músculo del cuerpo. Y eso te va a dar una mayor claridad. ¿Por qué? Ya es difícil a veces entender a gente
hablando sin mascarilla, pues imaginaos, hay personas que con mascarilla no hablan así, apenas abren la boca, entonces no saben lo que están diciendo. Si te pones una mascarilla ya es imposible, ¿de acuerdo? Entonces, intentad reforzar la vocalización. La ventaja de las pocas ventajas que tiene una mascarilla es que cuando la tienes puesta, incluso puedes hablar así. Quiero decir, con una mascarilla puedes vocalizar mucho más, puedes vocalizar así, abrir la boca y tal, porque no te van a ver la mascarilla. O sea, el hecho de forzar la vocalización es positivo detrás de una mascarilla, ¿de acuerdo? Venga, consejo número 15. Habla despacio. Hablar despacio, ¿por qué pongo 3 por 1? Porque, primero, si hablas despacio, se te entiende mejor. Eso está claro. Si hablas muy rápido, salvo que seas una persona que vocaliza muy bien y que tiene muy examinada su voz, pero en realidad a la gente que habla rápido no se le entiende bien. O sea que, primero, hablar despacio hace que la gente te entienda. En segundo lugar, podrás respirar. Cuando hablas despacio, puedes hacer pausas, puedes respirar tranquilamente y puedes seguir hablando. Y eso lo que te hace es la tercera ventaja, es que no te vas a cansar. Hay mucha gente que se pone a hablar en público y que al final termina agotado porque fuerza mucho la voz y porque no respira, no hace ejercicios de respiración. Y luego veis que hay mucha gente que se le pone aquí la vena, ¿por qué? Porque están hablando desde aquí. En vez de hablar desde el diafragma, tomar la respiración y a medida que vas hablando vas soltando el aire. Entonces, hablar despacio, lentificar, ¿qué se dice? Lentificar no significa tomar lentejas, significa hablar más lento, ¿vale? Y son todo ventajas. Hablar lento son todo ventajas, ¿vale? Número 16. Busca un lugar tranquilo para hablar. A mí muchos clientes cuando me dicen vamos a hacer una conferencia de prensa y como ahora no se pueden hacer en sitios cerrados, vamos a hacerla fuera, en el exterior. Vale, pero si la vas a hacer fuera, intenta que sea un sitio en donde no haya demasiado ruido. Porque si lo haces junto a una calle con mucho tránsito, donde hay una obra y están dando golpes, o en algún sitio donde la acústica no sea muy buena, eso te va a perjudicar. Entonces, en la medida de lo posible, siempre que vayas a hablar en público, fuera, sea un sitio tranquilo. Si veis que ese sitio no va a captar bien el sonido de tu micrófono, pues póntelo aquí, el micro, ¿de acuerdo? Consejo número 17. Evita otros ruidos. Cuando digo otros ruidos, en este caso, ya no me refiero a ruidos acústicos. Me refiero a ruido en el sentido de la comunicación, del mensaje. Cuando tú vas a hablar en público o ves en la televisión a alguien que lleva, por ejemplo, un hombre una corbata con lunares amarillos y fucsia o algún tipo de adorno que lo que hace es la mirada se te va a esa persona, a ese sitio y entonces no escuchas su mensaje. O sea, eso lo que significa en comunicación es que hay una interferencia. Al final, la televisión es así. Cuando sale en televisión, lo primero que te fijas, ¡ay, qué guapo, qué guapa el pelo! ¡Ay, no sé cuánto! ¡Ay, que la corbata! ¡Ay, que el collar! Y de pronto dices, ¿pero qué está diciendo? Y se te olvida. Entonces, este tipo de mascarillas, pues, no porque al final está muy bonita, parece un zorro y tal, pero tampoco. Si vas a dar una entrevista de trabajo, yo prefiero que te lleves una mascarilla así, como esta, ¿vale? O una negra, lo que sea. Las mascarillas lo que van a hacer, esto es una exageración, pero si te vas a llevar una mascarilla, la gente se va a descuidar y no va a estar pendiente de tu mensaje, ¿vale? Bueno, 18. No uses más barreras. Cuando digo más, la pongo un par de comillas porque la mascarilla ya hemos dicho que es una barrera. O sea, que no utilices un atril, una mesa, no te pongas... Cuando hablamos en público, aquellas personas que tienen algo de vergüenza, pues se ponen detrás de una mesa, se sientan, se ponen un atril para poner las manos porque no saben qué hacer con ellas. Bueno, yo siempre digo que hay que ser valiente y hay que ponerse delante del público sin nada, porque no pasa nada, no estás desnudo, vas con tu ropa. Lo que pasa es que hay un efecto que se llama el efecto transparente, que te crees que todo el mundo está viendo todos tus defectos y te crees que, no sé, la gente se da cuenta de lo nervioso que estás. No,
tú tienes que estar en el público sin nada delante. La mascarilla ya es una barrera, lo hemos dicho al principio, ¿verdad? Pues no te pongas más barreras, porque eso al final dificulta el mensaje entre tú y tu audiencia, ¿de acuerdo? No olvidéis una cosa, que es el consejo 19. Evitar contagios no significa siempre evitar relaciones. Y esto también quiero que lo tengáis en consideración, porque cuando muchas personas últimamente ven que, bueno, que la situación está mejorando desde el punto de vista de salud y se están relajando las medidas. Pero sin embargo hay gente que se ha acostumbrado a hablar con mascarilla porque le da seguridad. Fíjate, o sea, es una cosa un poco contradictoria, todos estamos deseando, pero hay gente que dice, no, yo con la mascarilla estoy bien, yo me siento más tranquilo, no se me ven los defectos, o así estoy más protegida. Es lo que te decía antes de esa barrera que nos ponemos entre el interlocutor y tú y yo. ¿Para qué? Pues para estar, no sé, para tener más confianza. Y en realidad eso no debería ser así. Entonces, antes de terminar con el último consejo, que tiene que ver un poco con este, quiero recordar unas cuantas cosas, ¿no? Antes de empezar una charla, y esto ya vale tanto si tienes mascarilla como si no, etcétera, ¿no? Deberías hacerte 5 preguntas. La primera sería, ¿a quién? La pregunta es ¿a quién? O sea, ¿a quién me voy a dirigir en una charla? Cuando me invitan a una charla, a dar una conferencia o a hacer un curso, la pregunta es ¿a quién? ¿Cuál es tu audiencia? ¿Cuál va a ser tu audiencia? En la medida de lo posible tienes que preguntarte una serie de cuestiones, y si la organización conoce cuál es tu audiencia, es decir, cuántas personas van a ir, cuál es su edad, cuáles son sus estudios, qué conocimiento tienen del tema. Hay una serie de historias que Gonzalo Álvarez, que es un experto en oratoria, tiene un libro muy importante que se llama Cómo hablar en público, dice que es el ADN de la audiencia. El ADN sería las actitudes de la audiencia, la demografía, cuando dice demografía, es los estudios, la edad, el sexo, etcétera, etcétera, y las necesidades de la audiencia. ¿Cuáles son las necesidades de tu audiencia? Hay que estudiar un poco cuáles son esas necesidades y preguntarte por qué están allí, ¿vale? Y esa sería la primera parte. La segunda pregunta que habría que plantearse es ¿para qué? ¿Para qué vas a dar una charla? ¿Para qué estás tú allí? O mejor dicho, ¿para qué está tu audiencia? ¿Y por qué estás tú allí? ¿Para qué? ¿Para motivar a esa gente? ¿Para informarles de algo? ¿Para formarles? ¿Para darle formación? ¿Para generar en ellos un cambio? Es decir, pregúntate cuál es el cambio que tú quieres hacer en tu audiencia. ¿Qué está haciendo esa gente a la que te vas a dirigir que tú quieres que deje de hacer? Si no están haciendo deporte, quieres que hagan deporte. Si están comiendo mal, quieres que dejen de comer mal. O sea, tienes que ver el para qué. Porque mucha gente empieza a hablar en público, pero no sabe realmente para qué está dando esa charla o para qué viene esa gente. Saber el para qué te va a dar una motivación extra y además te va a poner un plan de acción. Una serie de reglas que tú vas a poder darle a tu audiencia, ¿de acuerdo? En tercer lugar, habría que preguntarse el qué. El qué es el mensaje. Si ya sabes quién es tu audiencia, para qué está ahí tu audiencia, tienes que saber el qué. ¿Qué les vas a decir? Y ahí está toda la parte del mensaje. Un mensaje, pues bueno, que nos podríamos tirar horas y horas hablando de ello, pero un mensaje claro, con emoción, dirigido a las personas, a tú, que incluya, que sea breve, que sea claro, sencillo, etcétera, etcétera. O sea, el qué es muy importante en una charla, en una conferencia, es el mensaje. En cuarto lugar estarían las circunstancias, el cómo, el dónde, es decir, dónde vas a dar la charla, si va a ser en una sala pequeña, en una sala grande, la tecnología que vas a utilizar, la hora a la que vas a hablar en público. No es lo mismo hablar a las 4 de la tarde cuando la gente ha terminado de comer que hablar a las 11 de la mañana cuando han terminado de tomarse un café y está la gente más animada. Esas son las circunstancias. Y la última pregunta, la quinta pregunta sería, a ver si no se me olvida. Bien, ¿qué? O sea, ¿quién? Perdón, ¿quién? ¿Quién soy yo? Eso sería una especie de trabajo de preguntarse quién soy yo y de conocerse a ti mismo. Ya sabemos a quién nos vamos a dirigir. La audiencia es la protagonista. ¿Quién va a hablar? Soy yo, pero yo no soy el protagonista, ¿vale? El protagonista es la audiencia. Y en la medida en que tú te des cuenta de que la audiencia es el protagonista,
tú te vas a quedar mucho más tranquilo. Una de las formas de no estar nervioso es darte cuenta que el protagonista no eres tú. Tú puedes tener el control sobre la charla, el tiempo, vas a moderar un poco quién va a hablar al final, etc. Pero tú no eres el protagonista es la audiencia. Es como si te ponen un foco. Tengo ahora mismo un foco señalándome a mí y está como todo pendiente de mí. Pero si yo giro ese foco y lo enfoco hacia la audiencia, yo me quedo detrás, estoy en una zona de sombra y el protagonista es la audiencia. Eso es un sistema que se utiliza para que tú no tengas esa presión, ¿vale? O sea, y ese es el quién va a dar la charla. Y te tienes que conocer a ti mismo. Tienes que saber si tú eres gracioso, si lo eres, puedes gastar chistes, si no eres gracioso, no gastes chistes. Si tienes conocimiento del tema, si eres una persona apasionada, si eres una persona introspectiva o eres extrovertida o eres introvertido. Todo eso es conocerse a sí mismo un poco como ponente, como persona y explotar. Si tú eres un experto en una materia, si eres conocedor de una historia, cuéntala. Todo eso tienes que saber quién eres, ¿de acuerdo? O sea, resumidamente, a quién te vas a dirigir, para qué hablas en el público, qué es lo que quieres decir, dónde lo vas a hacer, y cuáles son las circunstancias, y finalmente, quién eres tú. Terminamos. El último consejo que os doy es que la distancia social no tiene por qué significar distanciamiento social, ¿de acuerdo? Una cosa es que tengamos que estar separados y otra cosa es que no nos relacionemos con nadie a partir de ahora. Ojalá que dentro de poco esta misma charla la podamos dar con toda la gente en una sala y eso será buena noticia, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchas gracias.